la Trinidad de Dios. Y es bueno que como cristiano sepas quién es Dios y cómo se ha manifestado. Y en esta ocasión vamos a exponer la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos, a ver, cuántos de aquí han encontrado la palabra Trinidad en la Biblia? Hazte la mano. Que diga, pastor, yo sí en un momento la vi. Que ya la leí. A ver, que haya dicho, yo leyendo la Biblia vi la palabra Trinidad. Yo no sé cómo era usted en la escuela, pero a mí me gustaba siempre participar, aunque casi siempre me equivocaba, pero me gustaba participar. Y eso es bueno porque aprendes, sales de la duda. Y me decían en el seminario, ¿cómo preguntas? Fui a un curso hace poquito y me dijeron, oye, haces muchas preguntas. Y es que pues va uno a aprender y por eso uno pregunta. Y qué bueno que gracias a Dios que hay buenos maestros que te explican las dudas. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque indudablemente, Señor, eres tú bueno en todo. Eres grande en amor, en misericordia, Señor, en todo, Señor, y es por tu amor, por tu misericordia que vivimos, Señor, en cada momento del día, en cada hora, Señor. Estás ahí, Señor, eres quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos sustenta, Señor. Y aunque nos equivocamos en la vida, Señor, tú sigues siendo igual, sigues siendo Dios, sigues siendo fiel. Y gracias, Señor, porque si no fuera porque eres grande en misericordia, ya habríamos sido consumidos, decía el salmista, Señor, y que no nos has dado el pago conforme a nuestra iniquidad, Señor. Y gracias porque eso habla de un Dios grande en todos los sentidos. Y en esta hora, Señor, queremos glorificar tu nombre por medio de tu palabra. Bendice esta enseñanza, que sobre todo el conocimiento que tengamos en cuanto a la Trinidad, Señor, se esclarezca, se aclare, Señor, y que tengamos un concepto sobre todo bíblico en relación a la Trinidad, Señor. Límpianos también, Señor, porque te ofendemos, te fallamos, te lastimamos, te entristecemos. Perdona nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a que día con día seamos mejores, Señor. Y permite que sigamos siendo transformados por medio de las diferentes formas en las que usted, como Dios soberano, obra, Señor. Bendícenos en todo, llénanos de tu amorosa gracia y permítenos, Señor, que salgamos comprendiendo esta doctrina, Señor. Es una única enseñanza, es decir, que no hay más. Es algo corta, pero es importante que la conozcamos, Señor. Por eso te agradezco la bendición que me das de estar aquí, Señor. Bendícenos en todo y ayúdanos a comprenderla. En el santo nombre de Jesús. Amén. Ok. Trinidad. La palabra como tal, pues no viene en la Biblia. La palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero estudiando la Biblia, a lo menos yo estoy convencido que hay un solo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo que la palabra Trinidad aplicada a la unidad de Dios es correcta, aunque no aparezca en la Biblia y se utiliza para designar a Dios. Y bueno, es importante y de verdad que hoy en día se ha vuelto un mundo de religiones, de enseñanzas, de doctrinas, aunque la Biblia es una. ¿Por qué hay tantos ídolos o tantas creencias de que hay muchos dioses? Y el problema en relación a esta doctrina es que muchos, aún teniendo la Biblia, algunos creen en el Padre, pero no en el Hijo, otros en el Hijo, pero no en el Espíritu Santo, otros en el Espíritu Santo, pero no en el Padre, y aún teniendo la Biblia, aún teniendo la Escritura, se ha vuelto un caos el creer en relación a quién es Dios y qué nos habla en relación a su Trinidad. Por eso es importante que analicemos a la luz de la Biblia de qué se trata este tema en relación a las tres personas
Y no es porque haya tres dioses, un solo Dios manifestado en tres personas. Pero antes de entrar ahí, quiero que vayamos al Salmo 82. Salmo 82. ¿Cuántos dioses cree la gente? Si hay denominaciones que dicen que hay un solo Dios, pero ya cuando se trata de hablar de ver la Trinidad, sí hay un solo Dios, pero yo creo que el Espíritu no es Dios, que Jesús no es Dios, que es más pequeño, y sacan tantos argumentos y cuántas cosas cree el ser humano. Por ejemplo, en el Salmo, por favor, 82, verso 1, dice de la siguiente manera: Dios está ¿en dónde? Dios está en la reunión de ¿quiénes? De los dioses. Pero ¿habrá más dioses? ¿Cuántos dioses en sí habrá? ¿O por qué la Biblia expresa en este salmo que Dios está en la reunión de los dioses? En medio de los dioses que hace Dios, juzga. Y analizando esta palabra de dioses, bueno, por ejemplo, en el Islam cree en Alá. El judaísmo, por ejemplo, cree en Yahvé, en Jehová, pero no creen en el Hijo. Y vaya que tienen el Antiguo Testamento como la palabra de Dios y ya no entran en lo que es la verdad, que es la Escritura, que es el Señor. Por ejemplo, en Egipto creían en Ra, Osiris, Isis, Horus. ¿Qué decimos por ejemplo, de Grecia? ¿Cuántos dioses tenía Grecia? Demasiados. Zeus, Poseidón, Hera, Atena, en Corinto Diana, y tantos dioses. Apolos era otro dios que ellos consideraban que era Dios. Y ya cuando vemos a través de la historia qué es lo que el ser humano ha creído, pues por eso la palabra enseña que Dios está en la reunión de los dioses, y no es porque haya muchos dioses, sino porque durante la generación del ser humano, en cada generación, el hombre se ha hecho dioses. El hombre ha creído en ciertas personas como deidades, en ciertas cosas como deidades. ¿Qué decimos del budismo? Ese es otro asunto. Las religiones mesoamericanas, los aztecas, mayas, incas, tantas cosas. Por ejemplo, el Buda. El Buda no era en sí un dios, era una persona llamada en su momento Siddhartha Gautama, cuya profunda visión inspiró al mundo. Y esa es otra, se le denominó en su momento otra deidad. Tan es así que es algo fuerte y se enfoca en la práctica para alcanzar la iluminación sin la necesidad de la creencia de un Dios creador. Afirma una vía de liberación con la que intenta dar una solución espiritual al sufrimiento humano. ¿Y cuántas otras cosas podríamos seguir buscando, investigando? Por otro lado, hay otras creencias, por ejemplo, el deísmo. ¿Qué es el deísmo? ¿Cree en un Dios creador? ¿Es bueno eso? Pues es bueno. Mas, sin embargo, cree en un Dios creador, pero no en la intervención divina del mundo, y eso ya se vuelve falso, pues dice la Biblia allá en Colosenses 1:17 que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Dios que subsisten. Y hay otras muchas corrientes, por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo identifica a Dios con el universo y la naturaleza, y eso es muy común escucharlo. ¿Has escuchado, por ejemplo, la madre naturaleza? La madre naturaleza es la que me está dando, la que me está ayudando, la que está enviando este viento, enviando este huracán, y la madre naturaleza para aquí y para allá. Por otro lado, dentro del panteísmo también se identifica a Dios en relación con la vida. La vida como en el destino. Es que el destino que ya estaba preparado para mí, y eso es una vil mentira. Tanto la naturaleza como la vida no son dioses, ambas provienen de Dios, pero no son dioses. Es que la vida me tenía preparada
esta situación, y es que la vida esto, y es que la vida el otro. Y vas a escuchar gente así, bien desorientada de lo que son las cosas divinas, de lo que son las cosas celestiales. Y es interesante investigar un poquito en relación a esto, qué es lo que cree el ser humano, en qué cree, y vas a encontrar gente que dice, yo creo en Dios. Dentro de los argumentos filosóficos hay un argumento que habla de que el ser humano cree en la existencia de un ser supremo dentro de sí, aunque no lo vea, aunque no lo siga, aunque no crea del todo como tal, pero siempre en su ser dice, hay un ser detrás de todo esto. Imagínense, por eso cuando vemos allá en el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, pero ¿quiénes son? Aquellos que el ser humano se ha creado, que el universo, que la vida, que el Buda, que Alá y que tantas otras cosas. Por ejemplo, hay quienes creen en la muerte y cargan su muerte como que ella es la que les da, ella es la que les bendice, que la que les protege y la adoran y le hacen un altar y otras muchas cosas y que la blanca y que la negra y que esto y que es la buena, que aquella es la mala e ignora muchas cosas. Demasiadas cosas. Si así está. Ahora, ese es un problema. El otro problema es aquellos que tenemos la Biblia y aún teniendo la Escritura, estudiándola y meditándola, cuando ella nos dice que hay un solo Dios manifestado en tres personas y yo no puedo arrancar jamás al Espíritu Santo del Padre y el Padre del Hijo y del no. Son un solo Dios. Un solo Dios manifestado, eso sí, en tres personas, pero yo no puedo enfocarme únicamente hacia una persona porque, y qué hay con el Padre y qué hay con el Hijo, y tan es así que el Señor nos habla cómo debemos incluso hasta de orar. ¿Cómo debemos de conocer la doctrina de la Trinidad? Y saben, por ejemplo, dentro de las denominaciones que dicen que hay un solo Dios, los testigos de Jehová dicen que hay un solo Dios. Los mormones igual, los metodistas igual, los presbiterianos también, adventistas, pentecosteses también, católicos también, dicen que hay un solo Dios. ¿Es incorrecto? No es incorrecto. El problema es cuando hablamos ya de la Trinidad. Por ejemplo, hay una denominación, los testigos de Jehová creen que el Espíritu de Dios es una fuerza, no le atribuyen al Espíritu Santo como si fuera Dios, no lo hace. Y eso se vuelve un problema en relación a esta doctrina. Vamos, por favor, el cristianismo, nosotros los cristianos creemos en un solo Dios. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. Primero que nada, quiero que te quede claro que la Biblia afirma que hay un solo Dios, aunque la humanidad diga creer en muchos dioses. Eso es lo primero, eso debe ser la base. A ver, creo en un Dios, ok. Después de ahí ya viene la explicación de la Trinidad. Vamos a Deuteronomio 6, verso 4. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. La importancia de conocer la Biblia, si yo agarrara nada más el Salmo 82 y digo que hay dioses y no conozco la Biblia en su contexto general, bueno, sería un error, mas sin embargo, la Biblia por todos lados nos enseña que hay un solo Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Aunque el mundo diga que hay demasiados dioses, llegué un momento, una ocasión, estaba aún en la prepa y con cierto interés de conocer a Dios. Y una persona me decía, no, es que tú puedes creer en lo que quieras. Y uno ignorante, tú puedes creer en lo que quieras. Es más, decía, puedes agarrar una piedra y pídele a esa piedra con fe y te va a dar. Y
Yo sí como que se me hacía, este está medio loco. No creo, ¿cómo una piedra me va a escuchar? Y hay muchas cosas que uno ignora. Y qué bueno que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Vamos, por favor, a Isaías 45:5. Isaías 45:5. Yo soy Jehová. Está hablando el Señor. Yo soy Jehová. ¿Y qué dice? Y ninguno más. No hay Dios que fuera de mí. No hay. Hay un solo Dios y el que hay, dice, no hay Dios fuera de mí. No lo hay. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Me gusta este verso de Isaías. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Dios presentándose a la humanidad. ¿En quién has creído? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién están creyendo tus hijos, tu familia? ¿A quién le piden? ¿A quién le ruegan? ¿A quién le suplican? ¿A quién invocan? ¿A quién adoran? ¿A quién sirven? Hay un solo Dios. ¿Están adorando a Dios verdaderamente? Sería bueno que estén adorando al único Dios. No hay Dios fuera de mí. Primera, por favor, a Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. Otra vez la Biblia afirmando, hay un solo Dios. Entonces, pastores, en lo que la gente cree, en lo que la gente adora, en lo que la gente le pone un altar, en lo que la gente trae colgando, en lo que la gente tiene en su casa, ¿qué es? Una cosa te puedo decir, que no son dioses. No son dioses, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Hay un solo Dios. Así que, primero que nada en la Trinidad, debo de expresarte que hay un solo Dios. Un solo Dios, no hay más. Y fuera del Señor no hay otro Dios. Vamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 8, verso 4. Imagínense, esto es bueno saberlo, la doctrina es muy interesante porque te fortalece, te ayuda y también te pone a reflexionar. A ver, papá, ¿qué estás adorando? ¿Sabes? La Biblia dice que hay un solo Dios. ¿A quién le estás pidiendo? Estás perdiendo el tiempo yendo a adorar, yéndote de rodillas, yéndote con una antorcha a tal lugar. No, no va por ahí, papá, mamá, hijos, quien sea. La Biblia enseña que hay un solo Dios. 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican, ¿a quiénes? A los ídolos. Sí hay ídolos y hay muchos. Sabemos que un ídolo, ¿qué? Nada es. ¿En dónde? En el mundo. Nada es. Y que no hay más que un Dios. Nada es. No tienen poder ni para hacer bien, ni para hacer mal. Imagínense. Cortan una madera, le dan forma, le ponen ojo, le ponen salsa, una buena barnizada, dale. ¿Quién lo quiere adorar de ustedes? De aquí, hermano, de una banca. ¿Son de cedros, Karim? Ahí pueden hacer un ídolo. ¿Y quién de ustedes les gustaría adorar una banca transformada en un ídolo? Les va a contestar, les va a escuchar, nunca jamás lo hará. Y eso lo entendemos nosotros porque ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué creen? Es lo que hacíamos antes. Es lo que adorábamos antes. Recuerdo una ocasión que había una capillita, una veladora se estaba acabando. Yo era un 14,
Y dije, eso se le está acabando la luz a la imagen. Y yo en mi ignorancia, pero al mismo tiempo en mi amor por saber que había una deidad detrás de todo, y te enseñan a creer algo equivocado, pero te enseñan a creer en alguien, a un ser supremo. Agarrando mis últimas moneditas y decir, voy a comprarle una, la prendo y vaya, qué satisfacción tan grande sentí. Le di luz a la imagen. Yo me sentía gozoso porque había hecho una buena obra. Ignorancia, ignorancia. Pero pues es lo que te acostumbran, es lo que te enseñan, es lo que te instruyen y hasta cierto punto pues te llevan, te tratan queriendo llevar por el buen camino. Sin embargo, pues hoy la Biblia dice que hay un solo Dios y aquella veladora que prendí fue malo porque no era para Dios. Me hubiera comprado unos rancheritos mejor, pero ni modo. Le compré una veladora. Creo que ya desde antes Dios ya tenía interés en las cosas de Dios. Así que acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que sal de ahí si has estado creyendo en alguien más fuera de Dios. ¿Por qué? Porque un ídolo, ¿qué? Nada es, no te escucha, no te ve, no te va a ayudar, no te va a fortalecer, no te va a consolar. El problema es que a veces también no solo las cosas, por ejemplo, el yeso, las maderas, se vuelven ídolos. A veces hasta las mismas personas, una misma persona se te puede volver un ídolo. El único que es algo en toda la extensión de la palabra es Dios, hermanos. Amén. Y fuera de Dios nada hay. Ahora vamos a Hechos 17:23. Hechos 17:23. Y el apóstol Pablo llega a un lugar donde, ¿qué creen? Había para los atenienses muchos dioses, demasiados dioses. Había santuarios por todos lados. Algunos con Poseidón, Zeus, Diana, Apolos y muchos otros dioses. Pero el apóstol Pablo llega, era guiado por el Espíritu Santo y le dice en el verso 23 a los atenienses, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hermanos, ¿saben? Mucha gente no conoce a Dios. En verdad, no lo conoce. Cree que hay un ser supremo, pero no lo conoce. Tan es así que no saben cómo encontrarlo, no conocen sus obras, no saben cómo se ha manifestado, no saben cómo invocarlo, no saben cómo obtener la vida eterna, ignoran. Y en este lugar lleno de idolatría, había gente que decía, y yo no creo en Poseidón, yo no creo en Atenas, yo no creo en Apolos, yo creo que hay un ser supremo detrás de toda la creación, no lo conocemos porque no lo podemos ver, pero hay un Dios. Y formaron, creo, un templo y le pusieron una inscripción en grande: al Dios no conocido. Y vaya que Pablo sabía por dónde llegar, y ahí llega Pablo y les empieza a predicar y a enseñar, pero saben, había gente que no creía en los dioses en los que creían los atenienses. Y así hay mucha gente que tiene dudas, interés todavía en las cosas de Dios. ¿Qué hay detrás de la creación? Y ahí debería a nosotros interesarnos en hablarle a la gente y de hablarles de ese Dios, al Dios no conocido. Ignoramos sobre Dios, incluso, hermanos, les hacía mención, hay muchos que ignoramos sobre quién es Dios. Y hablar de la doctrina de la Trinidad, hay muchos que ignoramos en relación a ella. ¿Cómo es ese Dios? Así que dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que yo, ¿qué? Anuncio. Verso 24. El Dios que hizo el mundo, y ahí quiero que concentres tu atención. El Dios, el único Dios
El único Dios que hay es el Dios que hizo el mundo. El mundo, ¿y qué más hizo? Y todas las cosas que en él hay. Eso es algo hermoso. Hemos creído en el Dios que hizo el mundo, en el Dios que hizo todas las cosas, los mares, los ríos, los bosques, los animales, el mismo ser humano. Sabemos que su origen es Dios. En ese Dios hemos creído, en el que en algún momento de nuestra vida fue desconocido para nosotros. Por eso siempre le he dicho, ¿sabes qué? No te rías, y a lo menos yo no trato siempre, el respeto siempre debe de haber, sobre todo en el cristiano, ¿saben? Ni me río, ni me molesta, ni me inquieta. Lo que sí me interesa es en hablarles del Dios no conocido. Yo no puedo molestar por alguien que esté adorando algo si no lo conoce, si ignora, si no no ha leído la Biblia, si no ha habido quien le predique. ¿Cómo van a conocer del Dios no conocido si no hay quien les hable, no hay quien les predique, no hay quien les enseñe? Reírme sería como una falta de respeto. No, si hay algo que debería de salir de mí, sería interés en hablarles, interés en predicarles, interés en compartirles que hay un solo Dios. Porque eso me lleva a recordar que así estaba. Hay gente que se enoja, o hay gente que se ríe, o que se burla. Pablo no llegó a Atenas burlándose. Pablo no llegó a Atenas riéndose. Pablo no llegó a Atenas mofándose, que él, y a veces nos mofamos, es que yo he creído en un solo Dios. Sí, sí lo has creído, pero a la gente no le ayuda mucho eso, le ayuda mucho que hagas lo que dice Pablo. Vamos al verso 23, miren qué hace Pablo. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, bien, una charla natural, sencilla, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo ¿qué? Os anuncio. Ahí vemos a Pablo no riéndose, sino interesado en, ¿qué dice la última parte? Yo os anuncio. Pablo estaba interesado más en anunciarles, en enseñarles. Y esa debería de ser la postura del cristiano. Enseñar sobre el Dios no conocido. Verso que sigue. El Dios que hizo el mundo. Ahí está Pablo enseñando. ¿Saben qué? El Dios no conocido hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Saben qué me dice ahí la palabra? Pablo no perdía el tiempo. Llegaba hablando de Jesús, llegaba hablando, y ahora, antes de hablar de Jesús, los enganchaba con algo que les interesaba. Y él empieza hablando de Dios. ¿Y saben por qué empieza hablando de Dios? Porque el ser humano, en su mayoría, por naturaleza, creen en un ser supremo. Y eso es algo fundamental antes de evangelizar a alguien que crea lo que sea. Sí, lo que sea. Háblales, primero háblales, ponles el panorama. ¿Sabes qué? Yo creo en un Dios. Y eso llama la atención en aquel que está interesado en conocer de un Dios. Y es lo que hace Pablo. Después de ahí habla de su creación, de lo que hizo, de quiénes somos, y posteriormente habla de que Dios se dio a conocer por medio de Jesús, y ahí evangeliza Pablo. Pero era muy listo, era demasiado sabio y sabía cómo llegarle a gente idólatra, a gente pagana, a gente sin Cristo, a gente que ignoraba y a gente que creía a otros dioses. Y es interesante. Así que, hermanos, ¿queda claro que hay un solo Dios? ¿No hay duda? Que ojalá y así sea. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios era Elohim, y esa es una palabra del hebreo, y estaba en plural. Y vamos a ver cómo es que desde el Antiguo Testamento el Señor, el soberano Dios, se presenta de forma plural. Génesis, por favor, capítulo 1, verso 26.
Miren, en este verso, entonces dijo ¿quién? Dios. Entonces dijo Dios. Ahí va lo que dijo Dios. La primera palabra después que dice, hagamos. Esta palabra es una palabra singular o plural. Plural. Hagamos. Aunque hay un solo Dios, desde el Antiguo Testamento vemos que se ha presentado de forma plural. De forma plural. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos. De forma plural, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos a Dios presentándose de forma plural. Vamos ahora a Génesis 3:22. Génesis 3:22. Nuevamente, y miren que Dios está hablando. ¿Y dijo quién? Jehová Dios. ¿Qué dijo Jehová Dios? He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Palabra singular o plural? Plural. Nosotros. Refiriéndose a sí mismo. O sea, si usted analiza la palabra, se refiere a sí mismo en forma plural. Nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Por qué dice así el Señor y Jehová Dios? He aquí el hombre es como uno de nosotros. Dios hablándole a quién. Analice esto, se está hablando a sí mismo, está hablando, y eso es bueno que lo identifique como uno de nosotros. Él está en una plática, él está en una conversación, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Vamos ahora a Génesis capítulo 11, cuando la humanidad hizo la torre de Babel. Génesis 11, por favor, verso 7. En ambos pasajes donde le hemos dado lectura, hemos visto que se presenta como Jehová Dios. Jehová Dios. Dice en el verso 1, vamos a darle lectura, le voy a dar lectura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dele conmigo lo que sigue. ¿Y descendió quién? Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, ¿quién? Jehová, todos. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de la que han pensado hacer. Y en el 7 está, ahora pues descendamos. ¿Quiénes fueron los que descendieron? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios nuevamente refiriéndose a sí mismo en forma plural, descendamos y confundamos. La pluralidad de Dios la encontramos desde el Antiguo Testamento y específicamente en el libro de Génesis. Quizá en un principio, eso es algo que el ser humano no conocía del todo. Mas, sin embargo, nosotros lo sabemos porque ya tenemos la escritura de lo que Dios se decía a sí mismo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, veamos
¿Quiénes estaban detrás de aquellas palabras? Hagamos, descendamos, confundamos y estas palabras. Vamos al Nuevo Testamento para conocer en relación sobre la Trinidad. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 13. ¿Ya están ahí? A ver, denle lectura a ese verso. Vamos a hacer esto. Ahora denle otra vez lectura, pero más fuerte. A ver. Entonces Jesús en el bautismo del Señor Jesús observamos la Trinidad y quiero mostrárselas. Entonces, ¿quién vino a Galilea? Jesús. ¿Quién es Jesús? Vamos a Juan 10:30 y ahorita regresamos a Mateo 3:13. ¿Quién es Jesús? Juan, ¿quién estaba hablando allá? Hagamos, descendamos, confundamos y demás. Juan 10:30 dice, Jesús hablando, yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre, uno. Jesús es el Hijo. Y está diciendo el Hijo, yo y el Padre, uno somos. Ahora quiero que observes qué dice Hebreos 1:8, porque dice allá la Biblia, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Y Juan 10:30 dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, ¿quién es el Hijo? Jesús. ¿Qué se dice del Hijo? ¿Qué dice la Biblia del Hijo? Más del Hijo dice, tu trono, ¿o qué? Oh Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Jesucristo, el Señor Jesús, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es? Dios. Dios. Por eso la Biblia ya, Él es el alfa y ¿qué? Y la omega, el principio y el fin. Jesús no existe. Dios ha existido en las tres personas desde siempre. Se ha manifestado, obvio, al ser humano. Mas, sin embargo, vemos aquí que de Jesús, el Señor, se dice, tu trono, oh Dios. Vamos nuevamente a Mateo 3:13. Bueno, vamos a Juan 10:33, antes de empezar a continuar con Mateo. Juan 10:33. Dice, le respondieron los judíos a quien a Jesús, diciéndole, ¿qué le dijeron? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Porque tú, siendo ¿qué? Hombre, te haces. No se hacía Dios. Era y Jesús es Dios. Y era algo que no creían, que no entendían, que les era difícil. Tan es así que para ellos era una ¿qué? Blasfemia. Sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Volvemos a Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea, Mateo 3:13. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, verso 16,
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. ¿Y qué vio? Al Espíritu, ¿de quién? De Dios. La tercera persona de la Trinidad. Ya vemos aquí al Hijo y vemos aquí el Espíritu de Dios descendiendo de los cielos, fueron abiertos y descendió sobre Jesús, que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu, ahora, al Espíritu hay quienes, enseguida está la doctrina, enseguida la vamos a exponer, probablemente sea la que venga, está interesante, demasiado interesante, edificante, sabrosa, rica de comprender la doctrina del Espíritu Santo, porque hay quienes dicen que es una fuerza, hay quienes dicen que no es una persona. Descendió sobre él el Espíritu Santo. Verso que sigue. Ya vimos al Hijo, que es Dios, ya vimos al Espíritu Santo, igual de Dios, la tercera persona, número 3, y una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? El Padre. Por eso creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque la palabra no aparece en la Biblia, se utiliza para asignar a Dios en la Escritura. De tal manera que vemos aquí al Padre hablando sobre el Hijo, quien es amado, en quien Él tiene complacencia. Así que no necesito encontrar la palabra Trinidad, porque la Biblia muestra que creemos que Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿pudiese haber alguna duda en cuanto al Espíritu Santo? ¿Será Dios? Definitivamente. Y por eso te invito a que procures venir los miércoles. Estaremos hablando de doctrina y creo que eso te va a fortalecer. Vamos, por favor, nada más un pasaje porque no quiero caer en el detalle de ser tentado y darte de una vez. Vamos, por favor, a Hechos 13. Hechos 13, capítulo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién habló? No puede, si el Espíritu Santo no fuera una persona, no tendría la posibilidad de hablar. Y Él fue quien les habló. El Espíritu Santo les habló, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y vamos a ver otras muchas cosas, pero esto es nada más un poco de que el Espíritu Santo hablándole aquí a Pablo, a Bernabé, para la obra del ministerio. Ahora, ¿dónde más vemos la Trinidad en la Biblia? Por favor, quiero mostrarte la Trinidad, las tres personas. Vamos a Lucas, por ejemplo, capítulo 23. Lucas 23, verso 46. Entonces, Jesús, el Hijo, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, el Hijo hablándole al Padre. Qué interesante. Otro ejemplo sobre el Espíritu Santo. En Hechos, por ejemplo, capítulo 5, verso 3. Sobre el Hijo ya vimos que lo vimos en Hebreos 1:8, donde dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y el Espíritu Santo también lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 3. Dice, y dijo Pedro, ¿a quién se lo dijo? A Ananías. ¿Qué le dijo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? ¿Para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza,
no habría forma de mentirle, porque es fuerza, no tiene sentido, no tiene las características de la personalidad, pero no es una fuerza, es una persona. Allá vemos hablándole a Bernabé y a Saulo, y aquí vemos que Ananías le miente al Espíritu Santo. No le puedes mentir a alguien si no es una persona. No podría yo decirle, le miento a la pared, no me escucha, no tiene las cualidades de la personalidad, pero el Espíritu Santo sí. Por eso creemos que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y lo vemos aquí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Otro ejemplo de la Trinidad también lo vemos también en 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12. En el verso 4 también vemos, del 4 al verso 7 y 8 vemos ahí la Trinidad. Dice, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones, y observa aquí la Trinidad, pero el Espíritu es el mismo. Verso que sigue. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿A quién se refiere con Señor? A Jesús. Es el mismo. Verso que sigue. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿A quién se refiere? Al Padre. Ahora vamos por favor a Mateo capítulo 28. Aquí vemos la Trinidad también. Mateo capítulo 28 y con eso cerramos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos ya al final, verso 18 dice, Mateo capítulo 28, verso 18. Y ese es otro pasaje que respalda la doctrina de la Trinidad. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso que sigue. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. Así que cuando vemos en el Antiguo Testamento, hagamos, confundamos, descendamos, creemos en un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estoy convencido que el Señor Jesús ha existido desde la eternidad. Desde la eternidad. Padre igual. Es un solo Dios. Y ahora pregúntenme cómo se hace eso. Pues ahí tiene que ver con la persona de Dios. Así es Dios y es lo que creemos. No estamos como para... ¿Y Dios cómo le hace? Bueno, solamente hay que creer lo que la Biblia enseña. Amén. Creemos que así es Dios y bueno, Dios nos fortalezca en todo. Espero que haya aclarado un poco las dudas en cuanto a Dios. Debes de creer que hay un solo Dios y todo aquel que niega al Hijo no es de Dios. Todo aquel que niega al Espíritu Santo no es de Dios. Todo aquel que niega al Padre no es de Dios. La doctrina la vemos en la Biblia en muchos pasajes. Estos son unos cuantos. Pero específicamente, Pablo incluso cuando bendecía o pedía a Dios que Dios bendijera, pedía una bendición en la Trinidad también. Eso lo vemos en la Biblia en algunas cartas. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición. Un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, se utiliza para designar a Dios. Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra nos enseñas que hay un solo Dios. Y también nos enseña, Señor, que eres un Dios manifestado en tres personas. Tu Hijo amado lo confirmó, Señor, cuando tus apóstoles, Señor, tenían que bautizar.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, nos enseña, nos aclara y nos evita ignorar sobre la Trinidad, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y permite que su fe siga creciendo, que su fe siga siendo fortalecida, Señor, y ayúdanos a todos. Lo necesitamos, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.